Hola, soy Efraín Marino Y yo, Michelle Gómez. y esto es Corprensa News, las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic de distancia. Corprensa News, las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Enlazados con La Hora TV para New York y República Dominicana. Bienvenidos. Presidente, usted está enfermo. Con estas afirmaciones, el ex canciller Álvaro Leiva afirma que conoce los motivos por los cuales Gustavo Petro se desaparecía en los diferentes viajes. El ex canciller publicó en horas de la madrugada de este martes 6 de mayo una nueva misiva dirigida al presidente Gustavo Petro, la cual, según afirmó en el documento, es una continuación de la primera carta que fue enviada hace 2 semanas, el pasado 23 de abril. En dicha oportunidad aseguraba que el jefe de Estado sufre de un problema de drogadicción, que él mismo pudo confirmar durante un viaje en París del 2023. En esta nueva misiva, el exfuncionario nombra otros episodios que habría vivido con el mandatario en viajes internacionales como en París, Davos, Chile, Alemania, Turquía y China, las cuales califica como vergonzantes ante el mundo entero. El exministro compartió las páginas completas de la carta que habría hecho llegar a la Casa de Nariño la tarde de este lunes 5 de mayo. Se trata de un documento de 8 páginas donde afirma que la adicción del presidente estaría afectando su comportamiento, su juicio e incluso su capacidad de gobernar. Señor presidente Petro, usted está enfermo. Su desaparición en París fue la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición, expresó Leiva. Asimismo, el canciller señaló la pérdida de autoritas, entendida como la autoridad moral que debe tener un jefe de Estado, y concluye que el presidente Petro no está en condiciones de continuar en el cargo. Llegó la hora de revisar su permanencia en la presidencia de la República, declaró, al tiempo que propone una transición ordenada con pleno respeto a la Constitución y mediante un acuerdo nacional que garantice estabilidad institucional. En tránsito hacia la tranquilidad institucional y moral de la nación se deriva de las normas constitucionales vigentes, una salida sin sobresaltos que permita un desenlace pleno de garantías para todos en momentos cruciales para la República. No hay nada que inventar. Los trámites para el retiro del cargo de un presidente ahí están. Las circunstancias dentro de las cuales se presentan estos pasos a seguir actualmente se acompañarían de un gran acuerdo nacional, manifestó. Con un jugoso presupuesto, el gobierno anunció la ayuda para más de 12.000 jóvenes que formarán parte del programa Gestores de Paz. El Ministerio del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el gobierno desplegará un programa denominado Gestores de Convivencia, con el cual se espera cobijar a por lo menos 12.000 jóvenes que se encargarían de ayudar en la prevención de conflictos y que por los mismos recibirían una remuneración mensual. Lo que dijo el funcionario durante el más reciente Consejo de Ministros que lideró en parte el presidente Gustavo Petro es que, previo a ejercer estas funciones y recibir el pago, los beneficiarios deberán tener una capacitación estatal. Y se publicaron los resultados de Publimetro. La imagen del presidente sigue siendo desfavorable. Sin embargo, dicen que aprobarían la consulta popular. ¿Quién entiende a los colombianos? La encuesta polimétrica elaborada por la firma Cifras y Conceptos y publicada en mayo del 2025 mostró que la imagen del presidente Gustavo Petro sigue siendo mayoritariamente desfavorable entre los colombianos, mientras que su propuesta de consulta popular recibe un notable apoyo. Según los resultados, la favorabilidad del presidente Petro disminuyó progresivamente desde agosto del 2022. En mayo del 2025, el 52% de los encuestados tiene una percepción desfavorable de Petro, frente al 45% que lo ve de manera favorable. Ese descenso en la imagen presidencial ha sido constante, alcanzando un pico negativo del 59% en los últimos meses. La encuesta también reveló que el porcentaje de colombianos que no tienen una opción definida sobre el presidente ha permanecido bajo, en un 3% durante todo el periodo medido.
Por otro lado, la consulta popular que propone Gustavo Petro ha sido respaldada por la mayoría de los colombianos. El 57% de los participantes en la encuesta se mostró a favor de que el presidente convoque la consulta para decidir sobre reformas no aprobadas por el Congreso, mientras que el 40% se mostró en desacuerdo. Solo un 3% de los encuestados no expresó una opinión. Este apoyo a la consulta se distribuye en diversos segmentos de la población, con una diferencia notable según las ciudades. En Barranquilla, el respaldo alcanza un 72%, mientras que en Bogotá la cifra baja al 57%, y en Medellín solo un 46% apoya la propuesta. El apoyo a la consulta también depende de la edad de los encuestados. El grupo etario que más respalda la propuesta es el de jóvenes entre 18 y 25 años, con un 66% a favor. A medida que aumenta la edad, el apoyo disminuye, siendo solo el 46% de los mayores de 65 años quienes respaldan la iniciativa. En términos generales, la consulta encuentra más apoyo en las generaciones más jóvenes. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, declaró que a los criminales hay que confrontarlos y derrotarlos. El gobierno no puede quedar impotente. El señor presidente de la República ha anunciado que el Consejo de Ministros de este lunes abordará el tema de la lucha contra la criminalidad. Los asesinatos sistemáticos y selectivos de soldados, policías y civiles que organizaciones terroristas realizan desde hace semanas son miserables actos de barbarie que nos tienen indignados a los colombianos. El secuestro de un niño de solo 11 años es un hecho aberrante, degradante. Se necesitan medidas urgentes y eficaces que enfrenten el deterioro progresivo e insoportable del orden público en gran parte del territorio nacional. Se trata de un asunto urgente. A los criminales hay que confrontarlos y derrotarlos. El Estado no puede quedarse impotente. El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, criticó la paz total del gobierno Petro y declaró que el gobierno organizó las disidencias. En la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, el expresidente Juan Manuel Santos volvió a cuestionar la paz total del gobierno Petro. El exmandatario comparó el proceso de paz que realizó en su gobierno con las FARC, asegurando que debe existir varios factores para llevar a cabo la negociación. Una negociación de paz necesita planeación, se necesita saber con quién se sienta uno, qué tanta fuerza hay, qué ofrece, qué marco jurídico se va a utilizar, cómo se hará esa negociación y si hay líneas rojas. Nada de eso se hizo, se metieron a negociar con 14 grupos al mismo tiempo sin tener la mínima idea sobre hacia dónde podían ir. Por supuesto, estos grupos aprovecharon esta situación y se han venido fortaleciendo, indicó Santos. El expresidente Santos afirmó que actualmente se están sufriendo las consecuencias por las decisiones del gobierno nacional. En noticias internacionales, pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia, el gobierno del señor Maduro en Venezuela insiste en realizar las elecciones regionales en el Esequibo. El régimen de Nicolás Maduro insistió este sábado en que celebrará elecciones regionales en el Esequibo el próximo 25 de mayo, pese a la definición de la Corte Internacional de Justicia que le ordenó abstenerse de tal acción. En un mensaje publicado en Telegram, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el territorio en cuestión pertenece a su país y, por tanto, pese a los reclamos de Guayana, hará valer sus derechos históricos sobre él. Venezuela defenderá sus derechos históricos sobre su territorio sagrado y en unión nacional, decimos cada mañana, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, escribió la chavista ratificando las elecciones a gobernador y legisladores para la zona, que se llevarán a cabo en las próximas semanas. Esta semana finaliza la Feria Internacional del Libro de Bogotá,
una Filbo con programación accesible e incluyente para todos. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, estará en Corferias hasta el 11 de mayo y con cada día de esta celebración cultural se ratifica su papel como un lugar de encuentro y celebración. Para que no existan barreras ni impedimentos, el evento cultural más importante del país ha diseñado una serie de acciones para que las personas con discapacidad y las personas mayores puedan vivir la alegría de los libros. Además, dentro de la programación general, se tiene la franja Filbo incluyente, espacios de reflexión acerca de la diversidad y la inclusión, del cuerpo y de la lectura a través de los sentidos de la cultura incluyente. Al respecto, Adriana Ángel, directora de la Filbo, dice que esta es una de las ferias del libro con mayor componentes de inclusión en el mundo y eso los llena de orgullo. No solo trabajamos por la accesibilidad dentro de Corferias, sino que también extendemos la feria a diferentes sectores de la ciudad para garantizar que el impacto de la literatura y el pensamiento llegue a todas las comunidades posibles. Lo anterior se enmarca con el eje temático de esta edición, las palabras del cuerpo, una invitación a pensar, imaginar y resignificar el potencial literario, social, cultural y político de cada anatomía. Sobre esto, Pilar Londoño, directora de programación de Filbo, cuenta que un ejemplo de esto es que una de nuestras invitaciones es la francesa Emmanuelle Laborit, una autora con discapacidad auditiva, quien trabaja con población sorda en su país. Iván Zuleta envió llamado al gobierno luego de coronarse Rey Vallenato 2025. El que empuña un instrumento nunca empuña un arma. Iván Zuleta, nuevo Rey Vallenato 2025, se comprometió a trabajar por los nuevos talentos de su región. Luego de más de 2 décadas de espera, Iván Zuleta logró lo que para muchos era una deuda pendiente con la historia del folclore colombiano. Se coronó como el nuevo Rey Vallenato en la categoría profesional del Festival de la Leyenda Vallenato. En la tarima, Francisco López, sobrino de grandes leyendas del género como Emiliano Zuleta, y acordeonero que ha acompañado a reconocidas voces como las de Iván Villazón y Diomedes Díaz. Zuleta recordó en su discurso a Consuelo Araujo, fundadora del Encuentro Folclórico, y anunció su compromiso con las nuevas generaciones. El artista aseguró que donará dinero y promoverá la recolección de fondos en beneficio de jóvenes con talento para tocar el acordeón, pero que no cuentan con recursos. Esta corona no es mía, es del viejo Emiliano, de Carmen Díaz, de Poncho, de Emiliano, de Héctor, de Mario, de María, de Carmen Sara, de Carmen Emilia, de una dinastía en general y de mi padre musical, Diomedes Díaz. Él me lanzó y desde el cielo sé que está feliz. Estas fueron las primeras declaraciones del nuevo Rey Vallenato. La Feria del Libro estuvo llena de muchos recomendados. Aquí les tenemos los nuestros en lo mejor de la Filbo 2025. Lágrimas de ambición es una novela profundamente humana que expone las tensiones entre el deseo del ascenso social y la integridad moral. Ambientada en un contexto latinoamericano reconocible por sus contrastes sociales y culturales, la historia sigue a personajes cuyas decisiones, marcadas por la ambición, los llevan a enfrentar consecuencias emocionales, éticas y existenciales. Cómo sanar y adelgazar a la vez. Aquí encuentras las herramientas fundamentales para optimizar tu calidad de vida, prevenir y sanar enfermedades como el cáncer, la diabetes, cardiopatías, Parkinson, Alzheimer, enfermedades huérfanas, entre otros. Este libro incluye batidos, cremas, secretos, trucos, consejos y ejemplos de platos equilibrados y muy prácticos que adelgazan y a la vez son sanadores. Los quiroprácticos son verdaderos exploradores del bienestar humano. No son simples técnicos que realizan ajustes, sino profesionales comprometidos que desentrañan los misterios del dolor. Interpretando los mensajes que nuestro cuerpo transmite, cada consulta es una oportunidad para reconstruir la conexión perdida entre nuestro sistema músculo-esquelético y nuestro potencial de salud. Mujer sin alas a través de la historia. Es una obra que pretende visibilizar a la mujer a través de los siglos, compaginándola con la vida cotidiana actual y futura, porque son pocos los documentos históricos escritos por mujeres, para mujeres frente a su propia realidad. Abraham 365, un devocional para crecer en nuestra fe. Te ofrece lecciones prácticas para tu vida diaria,
inspiradas en la extraordinaria relación que Abraham, el padre de la fe, tuvo con Dios. Y en deportes, Luis Díaz, segundo colombiano en ganar la Premier League. Con 4 fechas por disputarse, el Liverpool de Arne Slot se coronó campeón tras vencer 5-1 a Tottenham Hotspur en Anfield. Es el título de liga número 20 para los Reds. En el plantel campeón hay un colombiano, Luis Fernando Díaz, quien figura centrodelantero. El Guajiro fue fundamental para la consagración. El segundo colombiano campeón de Premier League, Luis Díaz, se convirtió en el segundo jugador colombiano en salir campeón. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. A continuación los dejamos con el video del libro Historias de la Noche del periodista y escritor Efraín Marino. Chao, chao. Este libro, aunque suena frase de cajón, es el fruto de muchos años de trabajo, de vivencias a lo largo de la vida del autor y sus diferentes etapas. Desde su primer poema dedicado a un amor adolescente, en el colegio Gimnasio Pablo VI, la primera canción cristiana compuesta para el grupo Loor de la Iglesia Penial, la primera crónica publicada en el periódico de Soledad, y la primera editorial para la revista Congreso Informe Especial. En esas páginas entraremos por la mágica puerta del tiempo, donde se reflejan historias reales y de ficción excitada por miles de hojas leídas de varios autores que han influenciado su vida. Desde los míticos Homero y Julio Verne, los prolíficos Oscar Wilde, Hemingway, García Márquez, Vargas Llosa, Stephen King, Haruki Murakami, los asombrosos Alejandro Dumas, Charles Dickens y Paulo Coelho, los enigmáticos Agatha Christie y Edgar Allan Poe, los sagrados Antoine de Saint, Dostoyevsky, Miguel de Cervantes y Shakespeare, los polémicos Nietzsche, Maquiavelo y Sun Tzu, y muchos más, pero muchos más, siendo el más leído de todos la Santa Biblia. Este libro fue escrito en múltiples ciudades de Estados Unidos y Colombia, recibiendo influencia del espacio y tiempo de estos lugares, su idiosincrasia, su cultura, su política, su folclore, su gente y sus raíces. Está escrito en un estilo narrativo descriptivo costumbrista y con ínfulas de crónicas, por lo cual el autor agradece a sus mentores Ernesto Macauslan y Manuel Novoa y Chacón. Ambos ya partieron a tierras espirituales y no pudieron ver a su alumno publicar este libro, aunque leyeron parte de él, corrigiendo con paciencia y enseñando con grandeza, pues Efraín César Marino Rincón confiesa que es un escritor pésimo con los números. Se defiende con las letras, pero es excelente con las ideas. Historia de la Noche y algo más de mis entrañas resume más de 30 años de ejercicio periodístico, de noches de tertulia y bohemia, escuchando a los mayores y aprendiendo de la sabia cotidianidad, observando con detalle y escuchando con paciencia. Este libro es un compendio de cientos de artículos, todos publicados en diferentes medios de comunicación y portales web, divididos en 3 grandes capítulos, o recitativos o estrofas, como usted lo quiera llamar. El primero de ellos reúne la parte imaginativa, creativa, misteriosa, narrativa, detallista, inventiva y hasta mágica del autor. Lleva por título Historias de la Noche, y así también titula este libro. Son crónicas de personajes y actores de la noche, algunos reales y otros ficticios. El lector aventajado podrá encontrar cuál es cuál, y el lector fugaz podrá adivinar o escoger a su antojo. Y finaliza con un tercer acto o estocada, titulada Náusea Editorial, donde exorciza sus opiniones y pensamientos políticos, y cual vómito literario saca de sí todo lo que le enferma y le hace daño. En otras palabras, bienvenidos al lado oscuro del autor, una selección de sus columnas de opinión, editoriales y artículos periodísticos.
Una advertencia del autor es que si después de esta corta introducción aún decide cruzar el umbral de esa puerta y adentrarse en las líneas de ese libro, es bajo su absoluta responsabilidad y reserva del sumario. Bienvenidos a Historias de la Noche y algo más de mis entrañas, del escritor Efraín César Marino Rincón.